¿Cómo aprender inglés sin pagar? Todos hemos estado ahí. Esa sensación de vergüenza cuando no puedes entender una dirección simple en la tienda o una pregunta de tu jefe. Te sientes ignorante, atrapada. Pero quiero que sepas algo. No es falta de inteligencia, es falta de exposición diaria. Y hoy te voy a mostrar cómo cambiar eso sin gastar un centavo. Llegué aquí en el año 2000 con inglés básico. Mi primer jefe me dio un ultimátum. Aprende inglés en 6 meses o menos. Sí, fui a una escuela de inglés por 4 meses. Me ayudó, pero no fue lo que realmente me enseñó a hablarlo. Lo que funcionó fue algo más brutal, más simple y completamente gratis. Hoy te voy a enseñar. Método número 1. Cómo crear desesperación controlada. Método número 2. Cómo aprender mientras trabajas. Método 3. Cómo escribir para grabar permanentemente. Empecemos. Como ya expliqué, en mi primer trabajo, ese ultimátum me llevó a la desesperación de no creer en mis clases de 1 hora al día de inglés y a tomar el buey por los cuernos. Y lo que hice fue que tomé una decisión drástica. La decisión de la inmersión forzada que transformó mi identidad. Las situaciones vergonzosas eran diarias. No podía leer direcciones, mucho menos pronunciarlas. ¿Sabes lo que se siente pedir ayuda y no entender la respuesta? Me sentía ignorante, atrasada, inferior, atrapada. ¿Has sentido eso? Esa vergüenza que te hace querer desaparecer. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La exposición diaria consistente no solo te enseña palabras, transforma tu identidad personal. Te mueve de modo supervivencia a una persona que puede defender sus derechos, negociar un mejor salario, mirar al maestro de tus hijos a los ojos, dejar de ser espectador en tu vida y te conviertes en el protagonista. Pero, ¿cómo lograr eso? Con lo que yo llamo desesperación controlada. Tomé una decisión radical en casa con mi hermana, solo inglés. Ella era la única persona con la que vivía, la única que hablaba conmigo en casa. Y le dije, de ahora en adelante, solo inglés. Nada en español, ni cuando estoy cansada, ni cuando no entiendo, ni cuando es más fácil. Corté todo el input en español. La televisión en inglés, la radio en inglés, las conversaciones en inglés. Mi cerebro entendió que no había escape, que tenía que sobrevivir en inglés. Y cuando el cerebro entiende eso, empieza a conectar de forma diferente. ¿Cómo puedes crear este hábito de inmersión con tu familia? Aquí están las 3 reglas. Regla 1. Define tiempos de inglés. Empieza pequeño, 10 minutos en la cena donde solo se habla inglés. No toda la comida, solo 10 minutos. Regla 2. Corta el input en español. ¿Qué quiero decir? Apaga el radio en español. Apaga la televisión en español. Cambia la configuración de tu teléfono a inglés. Este fue mi error al principio. Pensé que con la escuela era suficiente, pero llegaba a casa y todo era en español. Hablaba en español, oía la televisión en español, la radio. Mi cerebro nunca tuvo que luchar. Regla 3. Apila hábitos. Esta es la táctica que más funciona para gente ocupada. Escucha un podcast en inglés mientras haces algo que ya haces. Limpiar, manejar, cocinar, hacer ejercicio. No necesitas tiempo extra. Solo convierte tiempo que ya usas. No necesitas intensidad. Necesitas consistencia. 5, 10 minutos diarios vencen a 2 horas una vez por semana. Y si escuchas o si miras algo en lo que ya estás interesado. Por ejemplo, a mí me gustaban mis telenovelas en español. ¿Qué hacía? Que buscaba miniseries en inglés o novelas en inglés para
poder seguir con mi hábito de ver algo para entretenerme, algo que me gustara. Lo único que hice fue buscar el mismo formato que me gustaba, pero en inglés. Método 2. Aprender mientras trabajas. Micro hábitos para gente que trabaja con las manos. ¿Qué haces si trabajas en paisajismo, limpieza, food truck, cuidando niños? ¿Cómo aprendes inglés cuando tus manos están ocupadas? Paisajistas y personas de limpieza. La táctica. Audífonos mientras trabajas. Escuchas inglés simple. Podcasts para principiantes. Audiolibros infantiles. Sí, infantiles. Son perfectos para aprender. YouTube en audio. Yo conducía un camión. Me pasaba 70 horas por semana dentro, básicamente, del camión. No podía sentarme a estudiar, pero sí podía escuchar. Y escuché miles de horas, miles. Tu cerebro aprende por repetición. No necesitas entender el 100% la primera vez. Solo necesitas exponerte. Ahora, para trabajadores de cocina y food trucks, la táctica. Enfócate en inglés de supervivencia primero. Saludos como good morning, how can I help you? Tomar órdenes. For here or to go. Anything else? Confirmar. That will be X amount of dollars. Thank you. ¿Notas algo? No es gramática perfecta, es comunicación funcional. La gramática viene después, mucho después. Para trabajadores en casas como niñeras, amas de llaves, etc. La táctica. Post-it, notes. Esas notitas de colores, pongan esas notitas de colores en objetos para que se aprendan los nombres de esos objetos. Son notitas notas adhesivas en la puerta, en el refrigerador o el fridge, en la estufa, stove, el fregadero, sink. Cada vez que tocas ese objeto, ves la palabra. Tu cerebro conecta palabra con objeto automáticamente. Esto se llama aprendizaje espacial y es extremadamente poderoso. Pero aquí está el secreto que une todos estos métodos. No necesitas horas libres. Necesitas aprovechar los espacios que ya tienes. 5 minutos esperando el autobús, 10 minutos en el almuerzo, 15 minutos antes de dormir. Esos momentos pequeños, repetidos todos los días, construyen fluidez. Método 3. Escribir para grabar. Mi error de 20 años. Te lo voy a contar. Aprendí a hablar inglés rápido. En 6 meses ya me defendía bien. Pero mi escritura no la tenía. No sabía cómo deletrear esas palabras tan complicadas en inglés. Se me confundía todo. Y este periodo de atraso fue de 20 años. ¿Por qué? Porque solo practiqué escuchar y hablar. Escuchar y hablar. Nunca escribía. No tenía que escribir en mi trabajo. Solo tenía que manejar. Y lo poco que escribía eran números. ¿Y sabes qué pasa cuando no escribes? No conectas las palabras con la gramática. No las grabas profundamente. Y aquí está por qué escribir a mano es tan poderoso. Cuando escribes a mano, activas áreas del cerebro para memoria, comprensión, conexión, mucho más que cuando solo tipeas. El cerebro conecta la mano con la memoria. Cuando escribes algo, lo grabas 3 veces más profundo que cuando solo lo dices. Si pudiera volver, además de hablar inglés con mi hermana, llevaría un diario simple en inglés, una frase al día. Ahora, para principiantes, estos serían mis ejemplos. I am happy today. I am tired. I learned a new word. Confident. Para intermedios, today I learned how to use the copier at work. I felt nervous, but I asked the question anyway. My boss taught me a new task.
¿Qué es la diferencia? No es un ensayo, es una gramática perfecta, es práctica real. Ahora, frases simples para construir memoria. Aquí tienes plantillas que puedes usar hoy. Plantilla 1, plantilla 2, plantilla 3, regla extra. Subraya una palabra nueva cada día. Esa es tu palabra para memorizar. Inglés profesional para negociar. Ahora, ¿por qué es tan importante escribir bien? Porque cuando llegue el momento de negociar tu salario o escribir un email a tu jefe o llenar una aplicación importante, inclusive hasta mandar un texto, necesitas precisión profesional, no solo inglés de supervivencia, inglés de progreso. El hábito de una frase al día arregla tu gramática poco a poco para que no tengas el retraso de 20 años que yo tuve. Inglés para defender a tus hijos. ¿Sabes cuál es el momento más poderoso para un padre inmigrante? Cuando puedes mirar al maestro a los ojos y decir, "How is my child doing? I am here for my child." Sin traductor, sin vergüenza, con confianza. Cuando aprendes inglés, no solo avanzas en tu trabajo, defiendes a tus hijos, explicas síntomas al doctor, entiendes los reportes de la escuela. Cuando una madre aprende inglés, es para poder estar presente en la vida de sus hijos completamente. Recursos gratuitos. Las herramientas gratuitas específicas que puedes usar hoy. ¿Cuáles son los mejores recursos gratuitos para inglés profesional? Aquí está tu caja de herramientas. ¿Para qué? Inglés práctico y diario para vida en Estados Unidos. Lo mejor, situaciones reales, banco, tienda, trabajo. ¿Cómo usarlo? 15 minutos al día después del trabajo. Gratis y diseñado para inmigrantes. Recurso 2. Allison. ¿Para qué? Inglés para negocios. Lo mejor, certificados digitales para tu currículum. ¿Cómo usarlo? Completa un curso de inglés de English for Business. Añade el certificado a tu LinkedIn o aplicaciones. Gratis y profesional. Recurso 3. Bibliotecas públicas. ¿Para qué? En clases ESL gratis. Tutoría 1-a-1. Lo mejor, programas como Leamos, lectura para familias. ¿Cómo usarlo? Ve a tu biblioteca local. Pregunta, ¿Do you have ESL classes? Muchas también tienen apps gratis con tu tarjeta de biblioteca, como Libby en Hoopla para audiolibros. Y por supuesto, recurso 4, YouTube y Netflix con subtítulos. ¿Para qué? Para comprender lo que estás oyendo. El contenido que entiendes es casi un 70%. Lo mejor, aprendes con contexto, no solo palabras. ¿Cómo usarlo? Buscas canales como Easy English, conversaciones reales en la calle, Learn English with TV Series en Netflix. Pon los subtítulos en inglés, no en español. Si entiendes el 70%, tu cerebro puede deducir el 30% restante. Esa es la zona de aprendizaje óptimo. No se trata de entender 100%. Recurso 5. Cambia tu teléfono a inglés. Este es el cambio más simple pero más poderoso. Ve a Settings, Language, English. Ahora, cada notificación, cada menú, cada app, todo está en inglés. ¿Incómodo al principio? Sí. Efectivo completamente. Tu cerebro no tiene opción más que adaptarse. Ahora, tu desafío de hoy. No cierres este video sin hacer esto. Abre las notas de tu teléfono. Escribe una frase simple en inglés sobre tu día de hoy. Today, I watched a video about learning English. Hazlo ahora. ¿Cuál vas a implementar hoy? 10 minutos de inglés en la cena, cambiar tu teléfono a inglés, audífonos con podcast mientras trabajas. Elige una, solo una. Y comparte en los comentarios. Escribe tu frase del día en los comentarios o comparte cuál regla brutal vas a usar. Esto hace dos cosas.
te hace responsable y inspira a otros a empezar. Acabas de dar el primer paso. El progreso es mejor que la perfección. Entonces, ¿cómo aprender inglés sin pagar? Desesperación controlada. Corta el español. Crea tiempos de inglés. Apila hábitos. Método 2. Micro hábitos mientras trabajas. Audífonos, frases de supervivencia, notas adhesivas. Método 3. Escribe una frase al día. Conecta mano con memoria. Graba permanentemente. Esa es la fórmula completa. Gratis, simple, efectiva. No necesitas dinero, necesitas exposición consistente. Aprender inglés es como construir una pared de piedra. No necesitas levantar una roca gigante de una vez. Solo necesitas poner una piedra pequeña en tu bolsillo cada día. Una frase, un podcast, una cena en inglés. Antes de que te des cuenta, has construido una pared que te protege, una escalera que te ayuda a subir. Ok, en el próximo video hablaremos de cómo conseguir trabajo sin un carro. Porque si no tienes un vehículo en este país, conseguir trabajo se siente imposible. Y lo que yo entendí cuando mi mente podía cortar la distancia, aunque mis pies no tuvieran ruedas. Un plan real que sí funciona sin depender de favores. Te veo ahí. Dale un like si este método te sirve. Suscríbete para el próximo video y compártelo con alguien que necesita aprender inglés hoy. Tienes la inteligencia, ahora date la exposición. Yo soy la maestra. El inglés se aprende con inmersión, no con inversión. Nos vemos